Bienvenidos a un rincón oscuro de nuestra realidad, donde la línea entre lo humano y lo monstruoso se desdibuja. Prepárense para un viaje a través de los pasillos más oscuros de la psique humana, donde la depravación y el terror se entrelazan en una danza macabra. Exploraremos los perfiles siniestros de estos asesinos en serie, desvelando sus motivaciones retorcidas y sus métodos aterradores. Pero tengan cuidado, queridos espectadores, porque al explorar las profundidades de la mente criminal, podrían encontrarse cara a cara con el horror puro. Así que, prepárense para adentrarse en un mundo donde los asesinos en serie son más que simples criminales, son criaturas de la noche que acechan en nuestros peores temores. Sombras en la sangre. En las profundidades de la ciudad, donde las luces de neón titilaban como estrellas distantes y los callejones resonaban con susurros oscuros, acechaba una sombra siniestra. Un asesino en serie, un monstruo sin rostro que se deslizaba entre las sombras, cazaba a sus víctimas con una precisión aterradora. Las primeras desapariciones pasaron desapercibidas, como hojas secas llevadas por el viento en la noche. Pero pronto, los rumores empezaron a extenderse como un fuego voraz. Había un depredador en la ciudad, uno que no discriminaba entre ricos y pobres, jóvenes y viejos. La gente miraba por encima del hombro, temiendo convertirse en la próxima víctima. La policía estaba en alerta máxima, pero el asesino era astuto, meticuloso. No dejaba pistas tras de sí, solo cadáveres pálidos y miradas de horror eternizadas en los rostros de los muertos. Los periódicos sensacionalistas lo bautizaron como el fantasma de medianoche, un título que enviaba escalofríos por la espina dorsal de cualquiera que lo leyera. Entre los habitantes de la ciudad, se rumoreaba que el asesino tenía una obsesión enfermiza con las máscaras. Siempre dejaba una tras cada escena del crimen, como un macabro recordatorio de su presencia. Las máscaras variaban, algunas eran de porcelana, otras de cuero y algunas incluso estaban hechas de carne humana. Una colección grotesca que mostraba la mente retorcida del asesino. Un detective, Adrian Holt, se encontraba en el centro de esta pesadilla. Obsesionado con atrapar al fantasma de medianoche, Holt se sumergió en las profundidades más oscuras de la investigación criminal. Pasaba noches sin dormir, revisando archivos de casos antiguos, estudiando los patrones de comportamiento de los asesinos en serie. Estaba decidido a poner fin a esta ola de terror. Una noche, mientras Holt revisaba las pruebas en su oficina solitaria, recibió una carta. Estaba escrita a mano con tinta roja, las palabras goteaban como sangre fresca sobre el papel. La carta decía: "La danza de la muerte ha comenzado, detective. ¿Te unirás al juego?". Esa noche, el asesino había dejado 2 cadáveres en el corazón de la ciudad, junto con 2 máscaras grotescas. Una era de un payaso, con una sonrisa siniestra y ojos vacíos, la otra, de un ángel, con alas retorcidas y una mirada de piedad falsa. Holt sabía que el asesino estaba desafiándolo, jugando con su mente como un gato con un ratón herido. La caza del fantasma de medianoche se volvió una obsesión para Holt. Cada pista lo llevaba a un callejón sin salida, cada intento de atrapar al asesino se encontraba con un callejón oscuro y solitario. La ciudad estaba sumida en el miedo, las calles vacías por la noche, los residentes temiendo ser la próxima víctima. Finalmente, Holt descubrió un patrón en los lugares donde el asesino atacaba. Todos estaban relacionados con el pasado oscuro de la ciudad, con eventos que habían sido enterrados en el olvido colectivo. Holt se dio cuenta de que el fantasma de medianoche estaba buscando venganza, desenterrando secretos sepultados durante años. Con esta revelación, Holt se adentró en los recuerdos olvidados de la ciudad. Descubrió una serie de crímenes sin resolver, una conspiración que involucraba a personas poderosas y oscuros rituales que habían sido olvidados por la historia. El asesino en serie estaba desenterrando estos eventos, exponiendo la verdad y vengándose en nombre de los inocentes olvidados. La confrontación final entre Holt y el fantasma de medianoche tuvo lugar en un lugar olvidado, un antiguo teatro en ruinas, donde los fantasmas del pasado se alzaban como sombras en la oscuridad. Holt se enfrentó al asesino enmascarado en un juego mortal de gato y ratón,
Una danza macabra que decidiría el destino de ambos. La pelea fue intensa, los dos hombres luchando en medio de las sombras danzantes. Holt logró herir al asesino, quitándole la máscara y revelando el rostro de un hombre que había sido consumido por la venganza y la locura. Pero antes de que pudiera ser capturado, el fantasma de medianoche logró escapar, desapareciendo en la noche como una sombra fugaz. Aunque el asesino en serie nunca fue atrapado, la ciudad finalmente encontró cierta paz. La verdad había salido a la luz, los oscuros secretos habían sido revelados y la ciudad pudo empezar a sanar. Sin embargo, la sombra del fantasma de medianoche seguía acechando en los sueños de Holt, recordándole la oscuridad que yacía bajo la superficie de la humanidad. Desde entonces, Holt se convirtió en una leyenda en la fuerza policial, un detective obsesionado que había enfrentado el mal en su forma más pura. Pero en su mirada, siempre se veía una sombra de inquietud, una sombra que recordaba a todos que, en las profundidades de la noche, siempre habrá monstruos acechando en las sombras. La sangre que enlaza. En lo profundo de los bosques oscuros, donde la civilización quedaba olvidada y solo el susurro del viento atravesaba las copas de los árboles, vivía una familia cuyo nombre estaba manchado por la sangre. Los Forrester eran conocidos en la región como una estirpe maldita, portadores de una oscuridad que se transmitía de generación en generación. La leyenda decía que los Forrester practicaban rituales oscuros y adoraban a entidades ancestrales que habían sido olvidadas por el mundo. Su casa, una mansión lúgubre que se alzaba en lo alto de una colina, estaba rodeada por un aura de malevolencia que ahuyentaba incluso a los animales más valientes. La historia más tenebrosa de los Forrester ocurrió hace décadas, cuando una noche de luna llena, realizaron un ritual prohibido que invocó a un ser antiguo y malévolo. La criatura, hambrienta de almas, se apoderó de la familia, convirtiéndolos en asesinos despiadados. Desde entonces, los Forrester habían sido temidos y evitados por los aldeanos cercanos. La familia estaba compuesta por el patriarca, Edmund, un hombre de mirada gélida y cabellos enredados como raíces, su esposa, Hilare, cuyos ojos brillaban con una luz sobrenatural, y sus dos hijos, Ceren y Isoul, cuyas risas infantiles estaban teñidas de maldad desde temprana edad. La casa de los Forrester resonaba con susurros y lamentos, como si las paredes mismas fueran testigos del horror que ocurría dentro. Una noche de luna llena, cuando el cielo estaba bañado en una luz plateada y las sombras danzaban en el suelo, los Forrester llevaron a cabo un ritual macabro en el sótano de su mansión. Invocaron a los espíritus oscuros, ofreciéndoles sacrificios humanos para alimentar su poder. Los aldeanos cercanos desaparecían misteriosamente, sus gritos ahogados por la oscuridad que engullía sus vidas. El terror se apoderó del pueblo cuando los cuerpos desmembrados de las víctimas fueron encontrados en los bosques cercanos. La gente murmuraba sobre los Forrester, sobre su conexión con los asesinatos brutales. Pero nadie se atrevía a enfrentar a la familia maldita, cuyo poder oscuro parecía crecer con cada sacrificio. Los Forrester, atrapados en su propia locura, se volvieron más despiadados con el tiempo. Los gritos de dolor resonaban en su casa como una canción macabra que solo ellos podían escuchar. La presión sobre la familia aumentaba a medida que el número de desapariciones se multiplicaba, y los aldeanos vivían atormentados por el miedo constante. Una noche, cuando la luna estaba en su punto más alto y la mansión Forrester estaba envuelta en una penumbra inquietante, un grupo de aldeanos valientes decidió enfrentarse a la familia maldita y poner fin a su reinado de terror. Armados con antorchas y coraje, se dirigieron hacia la mansión, decididos a liberar al pueblo de la sombra que se cernía sobre ellos. La batalla que siguió fue feroz y sangrienta. Los Forrester, imbuidos por el poder oscuro que habían convocado, lucharon con ferocidad contra los aldeanos. La mansión resonaba con los sonidos de la violencia, mientras las paredes crujían como si estuvieran llorando por los horrores que habían sido testigos. Finalmente, con un último aliento de valentía, los aldeanos lograron herir de gravedad a Edmund Forrester. La maldición que había atormentado a la familia pareció debilitarse. Y la sombra que los envolvía comenzó a disiparse lentamente. La mansión, una vez llena de terror, quedó en silencio,
como si los espíritus oscuros hubieran sido finalmente liberados. Con la muerte de Edmund, la familia Forrester fue erradicada, pero su leyenda persistió como una advertencia sombría en los labios de los aldeanos. La mansión quedó abandonada, una ruina cubierta de misterio y oscuridad, un recordatorio tangible de los horrores que habían ocurrido dentro de sus paredes. Aunque el pueblo pudo finalmente dormir en paz, la historia de los Forrester se convirtió en una leyenda macabra que pasó de generación en generación. Y mientras la luna brillara en el cielo y las sombras se alzarán en la noche, la memoria de la familia asesina seguiría acechando en los oscuros rincones de la mente humana. Y así, valientes espectadores, llegamos al final de este escalofriante viaje al mundo de los asesinos en serie. Esperamos que esta experiencia haya despertado en ustedes una comprensión inquietante de la oscuridad que acecha en las mentes humanas y los haya sumergido en un misterio del que no hay retorno. Recuerden, el mal puede tomar muchas formas y es nuestra responsabilidad enfrentarlo, incluso cuando se oculta detrás de una máscara de normalidad.